Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:47, 7:47 en las Islas Canarias... ...y antes de presentarles a nuestros tertulianos del día... ...pues como han escuchado ustedes hace nada en La Cuña... ...este domingo 1 de junio a la 1 de la tarde... ...hay encuentro de afiliados de Vox con Santiago Abascal en Navalagamella... pueden ustedes reservar la entrada entrando en voxespana.es... Ahí tienen en la portada cómo apuntarse a ese encuentro de afiliados con el presidente del partido Vox, Santiago Abascal. Bueno, tenemos con nosotros a don Asís Timmermans. ¿Qué tal está usted? Muy buenas, muy bien, don Luis. Tenemos con nosotros a don César Pintado. ¿Qué tal está usted? Muy buenos días, todo bien. Y tenemos con nosotros a don Matías Jove, que es de la Asociación Española Cuba en Transición. Y buenos días, don Matías. Buenos días, don Luis, encantado de estar aquí, como siempre. Bueno, don Matías viene porque acaba su asociación Española Cuba en Transición, en colaboración con CEU-CEFAS y con el Center for a Free Cuba. ¿Lo he pronunciado bien? Sí, muy bien. Acaban de sacar un informe que se llama Las múltiples caras del terrorismo en Cuba, donde se hace un repaso a todo lo que ha sido la relación del gobierno cubano, bueno, antes incluso de llegar al gobierno cubano, con el terrorismo. ¿Podemos decir que el régimen cubano ha sido un régimen terrorista desde antes incluso de constituirse y que lo continúa siendo? Efectivamente, se puede decir. Bueno, déjeme, Luis, primero que diga la importancia del informe y de CEFAS, que lo quiero decir, que no se nos quede. CEFAS es el think tank del CEU y está siendo tremendamente valiente, no solo con el tema de Cuba, sino con todo lo relativo a las víctimas del comunismo. El otro día hizo un congreso y está dando testimonios muy, muy relevantes para entender no lo que pasó, sino también lo que está pasando, porque yo creo que este no es un informe solo histórico, sino también estamos diciendo, ya contesto su pregunta, que Cuba es un Estado terrorista. O sea, el terrorismo, la utilización de la violencia política, estaba antes, durante y después de la revolución, es parte estructural, no coyuntural, es esencial. Y por eso se llama las múltiples caras del terrorismo en Cuba, porque las caras van mutando, pero lo que permanece siempre es la voluntad. La utilización de la técnica terrorista. De la técnica que utilizaron los atentados terroristas para alcanzar el poder, para hacerse con el poder en Cuba. Después utilizaron, por supuesto, la represión más salvaje para mantenerse en el poder, pero empezaron a patrocinar el terrorismo en el resto del mundo. Se convirtió en un campo de entrenamiento para terroristas, se convirtió en un exportador de terrorismo a otros países, y lo que poca gente sabe es que continúan en esa misma línea, y de hecho hablan ustedes en el informe de los vínculos con grupos terroristas como Hamas y Hezbollah. Efectivamente, el informe lo que hace es un repaso en el antes, durante y después, donde lo que decimos es que el terror y la violencia política está en la médula y en la cabeza primero de Fidel Castro. O sea, ahí recogemos un poco en el capítulo primero, que es un capítulo muy interesante porque permite configurar o entender qué está en la cabeza del dictador, que al final, como Fidel Castro es de alguna forma es fuente del derecho en la revolución, es quien acaba inspirando todo. Recogemos una cosa que además yo desconocía hasta ponerme a elaborar el informe. Fidel Castro, antes del triunfo de la Revolución Cubana, ya había sido señalado por la prensa del momento como el autor del asesinato o intento de asesinato durante sus años universitarios. Quiere decir que la violencia política
estaba encarnada en la persona de Fidel Castro desde antes incluso del triunfo de la revolución. En el año 48, cuando todavía era un chaval, va con una delegación de estudiantes a Colombia y participa en aquella explosión que significó el Bogotazo, después del asesinato del líder del Partido Liberal. Él, siendo joven todavía, participa en unos entrenamientos en Cayo Confites para hacer una invasión que resulta fallida a República Dominicana. Él, antes de la revolución, asalta el cuartel Moncada después. O sea, todo esto son sucesos de un joven Fidel Castro que lo que parece es que vibra con esa, ¿no?, con el olor a pólvora y esa cercanía un poco hacia la violencia política. Posteriormente, lo que es muy interesante también es cómo, a pesar de toda la mitificación revolucionaria posterior, la Revolución Cubana, y aquí tomo las palabras de René García Collado, que este era un miembro del grupo de sabotaje del Movimiento 26 de Julio, que era como el partido político de Fidel Castro, dice que la revolución se hace a través del terrorismo. Y es que sabemos que, ¿no?, la mitificación de los barbudos en Sierra Maestra tuvo muchas acciones que se podrían considerar como terrorismo, ¿no? Ahí hubo secuestros, secuestraron aviones, hubo fusilamientos evidentemente extrajudiciales, pero sobre todo en la capital de Cuba y en muchas de las grandes ciudades se practicó el terrorismo, la extorsión, las bombas. Hubo un día, que es el 8 de noviembre de 1957, que recogemos en el informe, que explotaron en La Habana 100 bombas. Pues René García Collado, 100 bombas en una sola noche. Recoge cómo le estalló una bomba, se le mutilaron una mano y una pierna, acaba en la cárcel, y cuando triunfa la revolución, una semana después, Fidel Castro va a recogerle a la cárcel y le nombra comandante de la revolución. Entonces, esto es muy significativo porque el terror, además de la utilización de la violencia, tiene otra parte que no es menos importante, que es su continua legitimación. Entonces, si uno pasea por las calles de Cuba, visita sus colegios, ve como los nombres de los colegios, de las plazas, hay mucho terrorista, ¿no?, o gente que ha alcanzado la gloria revolucionaria a base de bombas, disparos y violencia política. Todavía estamos antes del triunfo de la revolución, y lo más importante, Luis, viene después, porque la revolución cubana tiene también en esencia su vocación de exportarla a todo el planeta, y eso empieza apenas unos meses después de que Fidel Castro entre en La Habana. Ya se empiezan a financiar invasiones a los países vecinos. Ahí está Panamá, República Dominicana, está Haití, Venezuela, Nicaragua, y empiezan a ofrecer entrenamiento, formación, logística, inteligencia a lo que es el embrión de muchas organizaciones terroristas que ahora nosotros desgraciadamente conocemos. Una de estas, y luego si quieres podemos hablar un poco más de eso, es la organización terrorista ETA. La capacidad de organizar todos estos movimientos es tan intensa, con un ritmo tan frenético, que en el año 1966, 7 años después del triunfo de la revolución, se organiza en La Habana la Conferencia Tricontinental, que es una especie de encuentro planetario de organizaciones revolucionarias y terroristas de todo el mundo. Ahí se dan cita las Brigadas Rojas italianas, el IRA, ETA, palestinos, los montoneros, ahí está como una todo, multinacional del terror. Totalmente. Y empiezan a coordinarlo de forma sistemática por todo el mundo. ¿Qué ocurre? Que aquí, y es uno de los cambios de cara del régimen, Cuba en esos momentos lo que hace es empujar a la Unión Soviética y al comunismo hacia una estrategia de aceleración de la revolución comunista en el mundo. Ellos creen que la revolución hace el comunismo y no el comunismo la revolución, ¿no? De alguna forma quieren, a través del uso del terror, acelerar las condiciones que permitan el triunfo del comunismo, que es una estrategia
que no sigue las líneas maestras del Kremlin. Y esto se cae todo con la muerte de Che Guevara en 1967, ¿no? O sea, ya el foquismo, que es esta estrategia de crear esas vanguardias, ¿no?, del terror que acelere la revolución, cae en desgracia y Cuba pasa a ser como un peón o un satélite de la Unión Soviética, y entonces ya de forma económica, ideológica y operativa queda como si fuera un satélite. La primera consecuencia de esto es que va a reforzar o fortalecer el ejército convencional. De pronto Cuba, ese país aparentemente minúsculo, convierte su ejército en el 9º ejército más importante del mundo. Tiene un ejército más grande que Brasil, más grande que Canadá, desde luego que España, y entonces empiezan a enviar soldados cubanos a medio planeta, ¿no? Están en África, en Etiopía, en el Congo, en Angola, en Guinea Ecuatorial, en 20 países del África subsahariana, pero también están en Irak, en Siria, en Libia. Se encuentran en la guerra de Yom Kippur, aparecen 300 tanquistas cubanos, ¿no? Están en todos lados, ¿no? Y parece, o pudiera parecer, que han abandonado el terrorismo como táctica revolucionaria de exportar el comunismo, pero no es así. Lo que pasa es que cambian de cara, ¿no? O sea, y todas esas operaciones que antes se hacían abiertamente empiezan a operar en la clandestinidad. Y aquí aparece un personaje siniestro y muy interesante, que es Manuel Piñeiro, que dirige una cosa que es el Departamento de América, le llamaban Barbarroja, y que de forma clandestina empieza a coordinar una red impresionante de grupos terroristas en todo el mundo, que de alguna forma coordinan, impulsan, entrenan desde La Habana, ¿no? Ahí están el MIR chileno, los montoneros argentinos, está ETA, y de alguna forma lo coordinan de forma planetaria, ¿no? O sea, el Chacal, ¿no? El Chacal que se convirtió en el terrorista más importante del mundo, ¿no? Y que hacía atentados en París. Entonces aquí, como anécdota, me parece muy interesante para ver un poco el grado de coordinación y penetración que tiene Cuba en estas organizaciones terroristas, un secuestro que todos recordamos muy bien, que es el de Emiliano Revilla. Esto lo dice Florencio Domínguez. Florencio Domínguez es el investigador que yo creo que más ha publicado y más sabe de la banda terrorista ETA. Tiene un libro publicado sobre el papel de ETA en América Latina. El secuestro de Emiliano Revilla participó un miembro del MIR, Gonzalo Boye. Bueno, lo efectuaron los del MIR por encargo de ETA. Efectivamente. Pues este encargo del MIR estaba coordinado por un chileno que era un agente cubano, y de los 13 que estuvieron participando en ese secuestro, 8 de ellos recibieron un entrenamiento previo en la isla, en Cuba, ¿no? Entonces, aquí se ve de forma muy clara ese papel que tenía, donde ya no operaba de forma abierta, sino de forma clandestina, ¿no? Bueno, don Matías, muchísimas gracias por acudir a presentar este nuevo trabajo de la Asociación Española Cuba en Transición y del CEU-CEFAS, las múltiples caras del terrorismo en Cuba. ¿Dónde se puede descargar o dónde puede ver la gente este informe? Pues ahora mismo está colgado y se puede descargar en la página web del CEU-CEFAS. ¿Qué es? Google CEU-CEFAS. Vale. No me sé la página web. Pues ponemos en Google CEU-CEFAS y nos sale que la página web es cefas.ceu.es. Y ahí lo pueden encontrar y descargar, ¿no? Sí. Muy bien. Muchísimas gracias, don Luis. Pues muchísimas gracias, don Matías. Hacemos un breve alto en el programa y nos vamos a sumergirnos en la actualidad, que está marcada, por supuesto, por el deporte, esa carrera contrarreloj que ayer protagonizó el líder del PSOE extremeño para tratar de aforarse, y hay que invocar al VAR para ver si se ha aforado o no se ha aforado. Está interesantísimo el campeonato de atletismo. Pausa y lo comentamos. El Toro TV también es Radio Libertad.
La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética desde hace más de 25 años, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para el rejuvenecimiento facial y corporal. Elimina grasa y tensa tu piel con la tecnología láser Endolit, sin necesidad de quirófano, sin baja de recuperación, con resultados en una sola sesión. Visita a la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira en Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita de evaluación en el 689-707-317. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Sintoniza la libertad en tu radio. Radio Libertad. Escápate de Madrid. Ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores en sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, 9:04, don Asís, don César. Ayer pues tuvimos espectáculo dantesco con la juez emitiendo el auto de apertura de juicio oral contra el hermano de Pedro Sánchez, otra jeta del hermano de Pedro Sánchez, que consiguió, por ser hermano del jeta de la Moncloa, que le den un puesto para rascarse la barriga sin hacer nada, además preadjudicado ahí en Badajoz. Mandan a juicio oral al hermano, al líder del PSOE extremeño, que fue el ideólogo de todo el asunto, y a otros 9 de la Diputación de Badajoz que participaron en el enjuague. Y dice el líder del PSOE extremeño que el auto de apertura del juicio oral no es válido porque él recogió el acta de diputado 20 horas antes. Claro, hay un pequeño debate jurídico. ¿Cuándo alcanza el aforamiento a un diputado? ¿Cuando recoge su acta o cuando adquiere la condición de diputado, que es cuando jura su cargo delante del Pleno, ¿no? Y ahora pues ahí se van a centrar todo el tema de los recursos. Va a haber que llamar al VAR para ver quién llegó el primero a la cuestión. Bueno, esto de verdad es... Ya están, yo creo, en plan zombie completamente. Completamente, pero además sin ningún tipo de ética ni de estética. O sea, a mí me parece un espectáculo sorprendente. Ahora vamos por lo jurídico, pero esto no pasa en ningún lugar del mundo. Es decir, que haya un gobernante inmerso en la corrupción, rodeado literalmente de corrupción, tanto en su ámbito personal como político, pasa solo en las dictaduras. Es decir, en cualquier régimen similar al español o europeo, es decir, habría dimitido solo por la sospecha, es decir, por tener investigado a personas de su entorno, habría dimitido cualquier mandatario. Pero en este caso es que abiertamente, desde el propio Consejo de Ministros, se hacen maniobras abiertas para dificultar la investigación. Se pone a la Fiscalía al servicio de la defensa en vez de la ley. Se obliga o se hace que el fiscal borre sus mensajes. Se investiga la vida privada de los jueces. Es decir, y la mayor parte de estas cosas
críticas abiertamente. Entonces, esta es una de ellas, ¿no? Esta es una de ellas. Es decir, hombre, yo creo que si a alguien le parece que todo esto es una campaña, que todo esto es mentira, lo más normal es dar toda la información, no poner cortaprisas a la investigación, dar todo y decir, miren, le demuestro los procesos de selección, le demuestro todo. Se está haciendo abiertamente al revés y por lo tanto se está pervirtiendo. Esto es una idea en la que yo insisto demasiado últimamente, pero es verdad, se está pervirtiendo al votante del PSOE, porque el votante del PSOE, en fin, a mí me parece una cosa muy grave votar al PSOE a estas alturas, pero en fin, pero quiero decir, puede estar pensando que bueno, que la izquierda, el progreso, la justicia social, la derecha es muy mala, tal y cual, pero se está impulsando el votante del PSOE literalmente a defender a personas que sabe criminales, que sabe que están cometiendo delitos. Sí, desde luego. Entonces, es brutal. Yo termino porque además me han dicho, viene David, que es estupendo, y como Asís no le deje hablar... César. César, como Asís no le deje hablar... el debate jurídico, yo no voy a entrar en el tema de la adquisición de derechos de diputado, porque lo que usted dice es cierto. Es verdad que la ley, esto lo explica hoy Guadalupe Sánchez, la abogada, la estupenda abogada en Twitter, es verdad que los diputados electos, desde el momento en que son electos, ya gozan de los privilegios, digamos, de ser diputado. Pero este no es el caso, es decir, eso sucede cuando se proclamaron los diputados electos. En este caso ocurre otra cosa, que es que corre un turno, entonces no hay, digamos, no se perfecciona la condición de diputado hasta el momento en que se presta el juramento. Es discutible, pero para mí lo que es más claro es la figura del fraude de ley. Yo no sé, cualquiera que haya estudiado Derecho o que haya ejercido sabe que es una figura, bueno, está regulada en el artículo 6 del Código Civil, pero es una cosa muy clara. Cuando se utiliza una norma para buscar o para conseguir un fin contrario o prohibido por esa misma norma, no tiene efectos lo que estás buscando. Entonces, el aforamiento, en este caso el tribunal, tiene su motivo, está hecho pues para, por ejemplo, que un diputado no sea perturbado, arbitrariamente en el ejercicio de su función representativa. Entonces, en el caso de los parlamentos regionales, consiste en un tribunal concreto superior en vez de, digamos, el tribunal ordinario. Pero es que este no es el caso. Lo que se hace es que alguien adquiere fuerza la situación para adquirir la condición de diputado para protegerse sobre presuntos delitos cometidos anteriormente. Esto es un fin completamente contrario al buscado por la norma del aforamiento, que en este caso es el Estatuto de Autonomía de Extremadura. Por lo tanto, no sé cómo se articularía jurídicamente, pero el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura lo que debería decir, en mi caso, y con esto termino, es no. Este señor no era aforado cuando ocurren los hechos, ni siquiera cuando se instruye, y ha cometido un fraude de ley buscando y consiguiendo un aforamiento para un fin distinto al de la norma que se lo otorga. Por lo tanto, su juez predeterminado, artículo 24 de la Constitución, es la Audiencia Provincial en este caso. Sí, no, desde luego parece una nueva maniobra del PSOE para intentar esquivar otro titular más, señalando a un cargo del Partido Socialista e inflando esta gran burbuja de casos de corrupción y de escándalos que está rodeando al PSOE. A mí me parece especialmente preocupante la deriva, o alarmante, la deriva que lleva cogiendo el Partido Socialista durante los últimos años, a pesar de todos los casos de corrupción que van saltando constantemente, y sobre todo el votante del Partido Socialista, porque el votante del Partido Socialista parece que no reacciona. El Partido Socialista, a pesar de todo lo que conocemos, da igual, el hermano de Sánchez, la mujer de Sánchez, Ábalos, Koldo, República Dominicana, o sea, estamos probablemente ante el gobierno más corrupto de la historia de Europa, pero corrupto sí, a unos niveles que ya superan hasta al propio Partido Popular Español, que también que estaba compitiendo hasta antes de Sánchez en esa pugna por ser el partido más corrupto de Europa. Pero es que el Partido Socialista ya ha sentado cátedra en este sentido, se ha plantado, y además lo alarmante es que parece un partido que es inmune a su propia corrupción, ¿no? a los propios líos que tiene con las prostitutas, el tema. No hay una reacción. Al final ha apelado a la emocionalidad de sus votantes,
ha abierto esta etapa sanchista, guerra civilista, apelando a que vienen los peligrosos fascistas. Y gracias a eso se está manteniendo en el poder, gracias a eso y evidentemente a los pactos que está llevando a cabo con separatistas, con los pactos regionalistas, y parece que va a conseguir sobrevivir a un escándalo que en cualquier otro país no sería ya solo motivo de dimisión, sino probablemente de revueltas mucho más amplias en las calles. Tengamos en cuenta que por un tema como la Dana, en cualquier otro país, simplemente que es una cosa puntual, aprovechando que además ayer a Sánchez le hicieron un recibimiento bastante hostil en Valencia, a pesar de que quiera vender lo contrario. La organización a la que pertenezco, Revuelta, estuvo allí presente, recibiéndole. Y además lo que se nos trasladaba desde allí es que había una pequeña, a un lado de la carretera donde llegaba Sánchez, había una pequeña performance. Claro, eran los suyos, eran suyos. De hecho, todos los entrevistados en televisión que salieron, especialmente en televisión española, los presentaban como una señora, como historiadora, no era historiadora. Había dos de Compromís. Claro, es que era, y de Izquierda Unida. Sí. Es que eran cargos de la izquierda, cargos del entorno del Partido Socialista, haciéndose pasar por ciudadanos corrientes para lanzar soflamas a favor de Pedro Sánchez en un lugar donde es imposible que haya nadie a favor de Pedro Sánchez. Después subió a Twitter otra performance con un hombre mayor diciendo que bueno, estamos al lado de la gente de la Dana. Bueno, es mentira, es todo mentira. Y simplemente con un asunto como el de la Dana, en cualquier otro país, bueno, en Francia hubieran ardido las calles, pero de arriba abajo. O sea, París se hubiera convertido en un polvorín. Pero y prácticamente en cualquier otro sitio de Europa, incluso en aquellos países menos reactivos, hubiera sucedido. Aquí en España no lo hemos tenido, y a mí me parece que es lo más preocupante, al margen de que yo creo que a partir de este momento, hasta que acabe cayendo Sánchez, que yo estoy convencido de que además Sánchez, la inmensa mayoría de los escándalos de corrupción del PSOE los sabía, los conocía, o por lo menos los ha metido debajo de la manta, cuanto menos, porque a mí me parece imposible que el tema con las prostitutas de Ábalos, tal, que Pedro Sánchez no estuviera enterado con un tío con el que tenía tanta confianza. De hecho, yo lo digo, es decir, había en el saber popular o entre la gente que estamos interesados en política, se conocía perfectamente la molesta manía de Ábalos de ligar mucho, se decía, de ir con muchas mujeres y de colocarlas a todas. De hecho se decía que ser exmujer de Ábalos era un chollo. Lo que no se sabía entonces, o al menos a mí no me había llegado, es que contrataba prostitutas de forma única, o sea, como cliente único. En realidad él lo que hace con Jessica, y no sé si con otras, es decir, yo te quiero solo para mí, vale, pues me quieres solo para mí significa 1.000 euros por cada día de no sé qué, 500 si solo te acaricio la frente, y se lo reclama por escrito, ¿no? Sí. Y que eso se hacía con dinero público, por supuesto, con dinero público o con dinero de mordidas, ¿no? Es un poco tremendo, pero bueno, como siempre, usted pregunta una cosa y nosotros respondemos lo que nos da la gana. Siéntense libres. Eso es una cosa, yo estoy acostumbrado a que me ignoren. Pero decía, a ver si viene Luisa, decía usted antes que el tema del hermano, pues que aparentemente no es el más importante. Claro, pero es que lo que estamos viendo es que hay una serie de escándalos de corrupción que en cualquier lugar del mundo supondría la dimisión, aunque solo fuera por la culpa invigilando, ¿no? Por la increíble, sorprendente, ya César y tiene razón, por la poco creíble circunstancia de que tú tengas a tu mujer conspirando para darle y haciendo acuerdos y siendo beneficiada por un señor al que tú le estás dando una subvención brutal, un rescate brutal que se da por sentado. Por cierto, todos habríamos dado, no, como que todos habríamos dado 500 millones a Europa, eso no es así. Bueno, que tú no te has enterado que de los 4 con los que has ido por España haciendo un paripé de reconquista del partido, paripé que aparentemente, en fin, podía haber sido financiado por dinero proveniente de lo mismo de lo que venían todos allí. Es que estamos hablando de una banda con una relación estrechísima con la prostitución. Es decir, el señor Sánchez, que esto no lo juzgo nada, pero el señor Sánchez resulta que está casado
la hija del rey de las saunas gay, es decir, de las prostitución. Te vas con Ábalos, cuya fijación por los prostíbulos y sobre todo las prostitutas a tiempo completo es absoluta. Te vas con Santos Cerdán, que lo que es, entre otras cosas, es usuario, lo cual no está prohibido, usuario de la prostitución, y aparentemente de ahí conoce a Koldo. Usted lo ha recordado varias veces. Koldo no es un nombre de Ábalos, Koldo es un nombre de Santos Cerdán y de Pedro Sánchez. Es Pedro Sánchez el que utiliza a Koldo, porque se lo presenta a Santos Cerdán y le utiliza para guardar los avales y le utiliza para todas las cosas. Y entonces dice, ¿con quién va a funcionar bien Koldo? En presidencia quizá no le quiero porque no es muy presentable, pero vamos, Ábalos me lo doma perfectamente y se dedican a lo suyo. Es decir, no, esto no sucede en ningún lugar de Europa ni del mundo. Yo creo que está en las dictaduras, que puede haber un nivel de corrupción parecido, las formas las guardan más. Las formas las guardan más. Es que es que solo el hecho, imagínate que ya recuerda cómo se llamaba el ministro de Interior, Antonio Asunción, que bueno, usted ni había nacido, con perdón, no lo digo con su... Sí. Pero es que llegó un momento en que de repente alguien le dice, bueno, Roldán, el famoso director de la Guardia Civil, que estafó a todo el mundo, pues escapó en una operación peculiar e interesante. Y entonces le dicen al ministro, oiga, perdón, ¿ha escapado Luis Roldán? Y dice, no, hombre, no creo que haya escapado, le dicen en directo en la prensa. Y entonces le confirman la noticia y, por supuesto, el ministro del Interior, porque ha escapado el director de la Guardia Civil imputado, en ese momento presenta su dimisión irrevocable. Ese y Máximo Huerta creo que son los dos únicos ejemplos de dimisión en este país. Claro, es decir, porque no has metido en la cárcel a alguien o porque has dejado que se escape un sospechoso de corrupción. Y aquí estamos hablando de que estás absolutamente rodeado, o sea, todo tu entorno tiene una sombra brutal de corrupción. Y entonces tú cómo reaccionas enseñando no solo a tu partido, el Partido Socialista ya es una banda, no lo ha sido siempre. Es una organización criminal. Sí, es una organización destinada a cubrir, a impedir que se pueda juzgar a los que han cometido delito en su partido y a cubrir sus delitos, pero sin negar que haya ocurrido. Es que está... Que me parece interesante esto que comentabas, que hay algunas dictaduras donde se guardan incluso más las apariencias. Claro, es que además Sánchez legitima sobre la base de la democracia parte de lo que está haciendo, y además consigue que en la oposición se vea, bueno, no pasa nada, ya le echamos dentro de 4 años. Consigues que al final la gente no salga a la calle y que la gente no reaccione ante esto, porque es, bueno, pues ya votaremos a otro. ¿Cómo puedes pedir elecciones? Yo no, o sea, cuando un jefe de la oposición está diciendo convoque elecciones, está como utilizando los recursos normales de una situación normal. Claro. Usted no está gobernando bien, así que convoque elecciones porque no aprueba presupuestos. No, la situación no tiene nada que ver con eso. Lo que usted tiene que pedir es que venga, perdone la frivolidad, Jack Bauer, el de 24, y le detenga inmediatamente en Moncloa. O sea, lo que hay es una evidencia, esto está demostrado, de una culpa invigilando de un señor que tiene a todo su entorno familiar y político procesado o imputado, etcétera. Eso está claro, ya solo por eso debería haber dimitido, y lo que debería decirle el jefe de la oposición y cualquier persona que subiera allí no es convoque elecciones, es dimita y cuente toda la verdad a un juez y asuma su responsabilidad penal. ¿Qué es eso de pedir elecciones? Es que en el momento en el que Pedro Sánchez da el golpe de Estado con la amnistía de Cataluña, que yo creo que es uno de los momentos de inflexión, en ese momento ya la democracia o los cauces democráticos dejan de estar, dejan de ser funcionales. Entonces es en ese momento cuando hay que empezar a bloquear a Sánchez. El problema es que el Partido Popular, que en un primer impulso, es que recuerdo a Isabel Díaz Ayuso diciendo que desde este momento España se ha convertido en una dictadura. Bueno, pues se ha convertido en una dictadura, entonces tu país y tu partido tiene que dejar de actuar con un gobierno al que llamas dictador como si fuera un gobierno en democracia. Y eso no se ha hecho.
Y es el problema que nos ha llevado hasta aquí, porque si al Partido Socialista se lo hubiera bloqueado constantemente, en cada acuerdo, en cada mesa, incluso en algunas intervenciones de Sánchez en el Congreso, tenía que haberse levantado toda la oposición y marcharse, simplemente. Sí, exactamente. El otro día, cuando se dedicaban a cortar micrófonos en el Congreso, que se lo cortaron a Feijóo, es una vergüenza que Feijóo no se levante y diga, me largo de aquí. No se puede tratar a un partido político que evidentemente está llevando a España hacia una posdemocracia corrupta, como si fuera un partido más de la democracia, y decir, bueno, convocamos elecciones y aquí no ha pasado nada. Fíjate que yo es que de verdad soy muy ingenuo, cuanto más mayor soy, más ingenuo me vuelvo. En un programa de esta casa, yo creo, en el Gato al Agua, yo me escandalizaba hace mucho tiempo, porque para mí ya el hecho de nombrar ministra de Justicia primero y luego fiscal general a una mujer que había sido grabada con Villarejo intercambiando información sexual sobre jueces. Esto no es una presunción, es decir, uno le decía, pues estos tal, y la otra le decía cosas sexuales de jueces, y la otra intentaba dar información, pues yo les vi yendo Colombia, con menores sí, en Colombia a tal. Y este es maricón, decía Dolores Delgado. Bueno, solo eso, solo que se nombre ministra de Justicia a esa persona, luego además fue fiscal, yo decía en su momento, yo digo, eso hay que tumbarlo. Entonces, ¿cómo se tumba eso? Todos los diputados de la oposición salen del Parlamento y no vuelven a entrar hasta ahí. Se encadenan, van a Bruselas, explican el tema. O sea, una persona, es como si en fin, un americano ha sido grabado perpetrando, planeando con Charles Manson el asesinato de Polanski o otra cosa, y luego le nombras ministro de Justicia. Quiero decir, y entonces yo ya lo decía, han pasado tantas cosas, y desde luego lo que tú dices, César, que se debe escenificar una situación que no es democrática. Es decir, que eso nos permite coger las armas. No estamos en una situación de violencia en las calles, ni es posible ni es deseable, pero no estamos para hacer como si el problema es que no estamos de acuerdo con las medidas políticas que estás adoptando. No, has montado una banda que está utilizando los recursos. Exacto, no es un problema de izquierda, derecha, progresismo, claro, con el conservadurismo, una visión sobre cómo hacer las cosas, otra visión. No, es un problema que ha llegado alguien y ha cogido y ha dicho, que estamos jugando al ajedrez, no, pues a partir de ahora yo voy a jugar a las damas. Y dices, oiga, no, o sea, está fuera del está asunto. Fuera, está fuera. Entonces, puedes estar todavía solicitando pactos e incluso llegando a acuerdos con un partido socialista, no, porque le estás reconociendo cada día, incluso cuando dices convoque elecciones, le estás reconociendo una legitimidad que no tiene. No puedes estar por una parte diciendo que Sánchez ha acabado con el Estado de Derecho, que es un pilar fundamental de la democracia, sí, y a continuación no boicotear ese gobierno que ha acabado con ese Estado de Derecho y simplemente limitarte a decir, bueno, reconstruiremos. Luego es lo que tú decías, César, es que en realidad, o sea, lo que estamos viendo, el rescate de Europa, vamos, huele tremendo, además, en fin, en una sociedad en la que se acaban de repartir 35 millones de euros en dividendos, los señoritos, bueno, pero todo esto es de una corrupción insoportable, pero la corrupción mayor, la más bestial corrupción, es cuando un señor que ha sido elegido diputado y su lista ha tenido el segundo puesto, un señor decide gobernar pactando con los peores criminales, o sea, los peores... Y mintiendo porque has dicho previamente que no vas a pactar con ellos. Y lo has dicho, pero, es decir, pactar con unos señores que han dado un golpe de Estado, y además a cambio de su impunidad, y redactar, indultar a tus socios, a los que quieres que sean tus socios, y redactar el Código Penal de acuerdo con los criminales. ¿Dónde se ha visto esto? Claro, es que parece una broma. O sea, imagínense ustedes que cuando detuvieron a Boyer, al criminal Boyer, al secuestrador Boyer, y por haber secuestrado y por haber torturado y tenido en custodia a Emiliano Revilla, Boyer se va y dice, sí, tú me detienes, pero dentro de unos años no te preocupes, que yo mandaré. Y efectivamente, no solo mandaba, sino que redactó una ley de amnistía junto con es decir, eso es brutal, eso es la peor corrupción. No puede haber nada
no puede haber nada peor de eso. Es decir, de todo lo que está sucediendo después es consecuencia. Si un tipo es capaz de eso, de gobernar con los peores criminales, que son golpistas, y con etarras, con un partido político que integra en sus filas, solo en las últimas elecciones municipales, a 9 asesinos y 90 y tantos miembros de ETA. Eso es la peor corrupción. A partir de ahí, tú ya tenías que haber roto cualquier tipo, tú digo oposición, claro. Tenías que haber roto cualquier tipo de relación normal, pero no sé, debe ser extremista. Sí, pero ha conseguido normalizar tanto en los pactos con el separatismo, con el golpismo catalán y con la banda terrorista ETA, hasta tal grado, ya no entre los suyos, que ha conseguido incluso que lo normalice parte de la oposición, que ya lo entiende como, bueno, sí, pues está pactando con esta gente, no nos gusta, pero no le ponen el acento en el escándalo que supone que el Partido Socialista, mintiendo, es verdad que ya después de las últimas elecciones ya todo el mundo o cualquier votante del Partido Socialista tenía que saber que Sánchez iba a pactar con los que iba a pactar, eso ya era cantado, pero después de esas elecciones yo creo que la oposición debería haber bloqueado y sí. Es que yo creo que es el punto de todo. Es el miedo y no sé por qué, César, o sea, quiero decir, es el miedo a ser calificado de extremista. Es que cuando hay, es decir, llamar a alguien que te escupe asesino es un exceso, ¿no? Pero cuando una persona le pega un tiro en la cabeza a otra, tú no puedes decir, uy, es un presunto, al presunto. Sí. No, quiero decir, llamar asesino al asesino. Y en este caso, lo que estamos es como cuando alguien roba una cartera y sale corriendo, ¿no? Al ladrón. Entonces sale enseguida el centrista y te dice, no, por favor, al presunto ladrón. Y entonces viene la de Podemos y te dice, no, de ladrón nada, porque es la sociedad la que le está impulsando. Pero ex ladrón. O ladrón rehabilitado, o en todo caso, claro, héroe ladrón. Claro, pues ya está bien. Entonces no estamos en una situación normal. Entonces si tú vas al Parlamento, solo puedes ir al Parlamento a llamarle ladrón al ladrón, a llamarle golpista al golpista. Y Sánchez es un golpista. Esto es así. Que esté cometiendo delitos o que esté haciendo lo que se llamaba antes receptación, es decir, aprovechándose de los delitos que cometen otros, pues es muy discutible. Pero es una situación que además no se trata ya solo de una alternancia política, que es a lo que están jugando algunos, etcétera. Si no se trata de eso, se está deteriorando el Estado de Derecho, y lo que es mucho peor, se está vendiendo a plazos, a trozos, la nación. Y la nación y el derecho, yo no me canso de repetirlo, la nación y el derecho es un patrimonio de todos, pero sobre todo es un patrimonio de los más débiles, es decir, los potentados, los que tienen muchos medios, no se ven afectados cuando el derecho no se aplica, porque tienen sus formas de hacer cumplir sus derechos, y los potentados no sufren tanto cuando su nación desaparece. Los que sufre es la gente, lo que tenemos la gente normal, lo que tiene es el derecho, es su propiedad, sus derechos, su familia y su nación. Eso es su patrimonio. Es su patrimonio. Y es que es evidente, es que cuando se hace un desfile, yo no sé si habéis estado, yo no suelo ir a los desfiles de las Fuerzas Armadas, etcétera, ¿no? Pero sí, algún año sí que he pasado por... Yo no, pero porque las multitudes y entonces, pues claro, cuando tienes niños pequeños, bueno, ya los míos no son pequeños, pero de repente, yo quiero, y entonces vas, y entonces te das cuenta de que quien está viendo el desfile, claro, es la gente más normal. Y los hispanoamericanos que están aquí y que se sienten españoles y entonces, ¿qué es lo que tengo ganas de hacer? Ver a las fuerzas armadas. Lo grave es que se presenta a esos que van como los extremistas, precisamente. Claro. La gente normal, la gente más humilde. Y por supuesto no quiero ser maniqueo, y también yo no trabajo en la construcción, es decir, y gente, pero lo que quiero decir es que el derecho y la patria es el patrimonio de los más débiles. Desde luego. Y estos sinvergüenzas, porque son unos sinvergüenzas, lo están vendiendo a trozos. Yo no quiero políticos que negocien los plazos en los que se puede deshacer la nación española o a quién se le puede vender. No están para eso. Sí. Hacemos una pausa publicitaria y seguimos. El Toro TV también es Radio Libertad. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera,
los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico. Mención exclusiva Pata Negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28. Con total garantía de satisfacción. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. ¿Quieres comer con Santiago Abascal? Este domingo, 1 de junio, podrás hacerlo en Madrid. Será una comida llena de ilusión y patriotismo junto a los afiliados y simpatizantes de Vox. Se celebrará en el Jardín de la Chalota, situado en el municipio madrileño de Navalagamella. Entra en la web de Vox, donde podrás encontrar toda la información y reservar tu entrada. Te esperamos, no puedes faltar. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento Endolit para la remodelación corporal sin liposucción ni quirófano. Consigue eliminar esa grasa localizada o tensar esa piel flácida que tanto te trae de cabeza de piernas, brazos, glúteo o abdomen con Endolit en una sola sesión y sin postoperatorio. Infórmate en la consulta de la doctora Margarita Esteban en la Clínica Sandra Oliveira, Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita médica en el 689-707-317. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más, anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, no todos los días tiene uno la oportunidad de contradecir una frase asentada en el imaginario popular. Ya saben ustedes que Marx, matizando o parafraseando a Hegel, tiene una frase muy conocida que dice: la historia se repite siempre dos veces, la primera como tragedia, la segunda como farsa. Pues bueno, a estos días estamos viendo que efectivamente la historia se repite dos veces, pero en este caso la primera fue como farsa y la segunda va a ser, bueno, en serio. Me refiero a la Guerra de las Galaxias. En los años 80 Ronald Reagan hizo una jugada magistral que fue decir: voy a poner en marcha el programa de la Guerra de las Galaxias, vamos a gastar 800.000 millones de dólares en crear un escudo que nos va a proteger a nosotros de los misiles rusos. Y entonces, claro, se inició una carrera de armamentos con la Unión Soviética, que la Unión Soviética, como era un país comunista y dirigista, pues no pudo soportar y colapsó la Unión Soviética. Luego hemos sabido que en realidad era todo una farsa, era un farol. No había ninguna intención de gastarse 800.000 millones de dólares por parte de Estados Unidos en esa cúpula protectora, porque además es que la tecnología no lo permitía. En aquella época no estaba tan avanzada como ahora. Pero amigo, ahora sí que está la tecnología tan avanzada. E Israel lo ha demostrado con su cúpula de hierro. Puedes proteger a tu país de los misiles enemigos. Y ahora Trump va a crear su propia cúpula protectora, la Golden Dome, cúpula de oro. Pues Israel tiene hierro, nosotros oro. Caramba. Y resulta que se va a iniciar ahora sí una carrera armamentística con China. Y vamos a ver cuánto tiempo es capaz China de aguantar la presión económica, ¿no? Lo que pasa es que yo, que en aquel tiempo tenía casi tanto pelo como César y menos esparpajo, pero bueno, bastante también. Bueno, era un tiempo en que precisamente había muchos que se oponían a eso. Claro, digamos que el equilibrio estaba basado en lo que se llamaba entonces la destrucción mutua asegurada. Así se llamaba oficialmente.
mutual destruction, no sé qué, vamos, en fin. ¿Y qué pasa? Que eso rompía el equilibrio. Si tú te haces inmune, puede haber guerra, ¿no? Pero lo que se oponían también los supuestos pacifistas era, por ejemplo, al despliegue de los misiles europeos y la OTAN, pues de los famosos Pershing, etcétera. ¿Y quién se oponía en realidad a ese despliegue? Los pacifistas, que estaban a sueldo, como se vio, o sea, estaban financiados y organizados directamente por la Unión Soviética, cosa que se sabía entonces, aunque se negaba, y que luego, después de la caída del muro, se descubrió. Por eso yo llegué a poner en la facultad un cartel que ponía: cuantos más misiles mejor, y en España, por favor. No fue muy popular, tengo que decirlo, pero bueno, lo peor que te puede pasar en este mundo. Hay algo peor que en estas cosas que equivocarte, que es acertar. Nunca te lo perdonarán. No, sí, desde luego yo creo que el mandato de Trump es el de combatir a China, de enfrentarse comercialmente a China, el de restablecer, así lo ha prometido él, y además es un político que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, está cumpliendo en gran medida con todo aquello que le ha propuesto, que le prometió a sus votantes, y es el gran mandato que tiene: desequilibrar el mundo otra vez en favor de los Estados Unidos frente a esta creciente de China. China se está oponiendo y le está presionando para que no saque adelante el escudo, la cúpula dorada que promete. Entiendo que China ahora mismo no puede competir armamentísticamente a este nivel con los Estados Unidos. Está cerca en muchas cosas, es un país puntero en inteligencia artificial. Sabemos que tiene una industria con los microchips muy importante. Trump ha tenido que hacer maniobras grandes con el tema de los aranceles, que yo creo que la gente lo ha tomado como algo muy irracional, como un movimiento muy irracional de Trump, pero que detrás de esos movimientos que la gente percibe como irracionales hay un plan establecido. Por cierto, ayer el Parlamento Europeo ha votado a favor de imponer aranceles a los fertilizantes de Rusia y Bielorrusia. Luego, entonces, hay aranceles buenos, ¿no? Puede haber circunstancias que aconsejen imponer aranceles, aunque yo lo que me pregunto es: ¿y qué narices hacemos todavía comprando fertilizantes a Rusia y a Bielorrusia? Oiga, ¿me lo puede explicar alguien? Pero bueno. No, ya, bueno, sí, es un poco la hipocresía, ¿no?, de los burócratas de Bruselas. Está financiando a los dos bandos desde hace 3 años. Sí, pero yo creo que Estados Unidos, que Trump ha maniobrado en este sentido para tratar, pues eso, de deslocalizar la industria que estaba en China, que sabe que China puede utilizar para presionar a los Estados Unidos, y claro, el precio de devolver las fábricas y la soberanía de la producción a los Estados Unidos es un precio alto que tienes que pagar a veces con estas guerras. Sí, yo creo que ese es más el tema. Yo fíjese que he escuchado atentamente su razonamiento esta mañana, y no es que no estoy de acuerdo en un sentido. Quiero decir, la conquista de Occidente por parte de China no tiene que ver, o no es similar a aquella Guerra Fría, en la cual, por supuesto, había espionaje, había infiltración, había guerra, eso lo sabe usted, había guerra cultural, había y además eso, bueno, hay libros y documentos que lo avalan de forma muy interesante. Pero China se dio cuenta hace mucho tiempo que lo que va a hacer es conquistar Occidente comprando literalmente a sus miembros, ¿no? Es mucho más barato comprar al dirigente del país enemigo que mandar los tanques, claro. Claro, entonces, claro, eso se contrarresta con misiles o con una cúpula antimisiles. No digo que no pueda ser conveniente, necesario, bueno, pero el problema es que, claro, va a llegar un momento, y hemos estado cercanos del momento en el que esa cúpula o esos misiles en Estados Unidos pudieran estar dominados o dirigidos por personas compradas por China. Claro, se supone que el escudo antimisiles solo sirve si previamente has puesto coto al problema de la infiltración en la clase política. Entonces, ¿qué ocurre? Que en eso estamos demasiado cerca. Bien, España, como desgraciadamente optó desde hace años por ser absolutamente irrelevante, tanto en la esfera europea como en la internacional, España no tiene importancia, pero está ya absolutamente no solo infiltrada, sino que, es decir, una persona, es decir, muchos miembros del gobierno
tienen apariencia de estar dominados o al menos convencidos por las autoridades chinas. A mí si la mujer del ministro de Asuntos Exteriores es fichada como vicepresidenta de una multinacional que domina el Partido Comunista, pues no existen esas casualidades. Si el inspirador de esta política narcochavista, que es Zapatero, tiene un dirige un lobby chino que se dedica a apoyar la política expansionista china, y lo tiene ahí en la calle Velázquez abiertamente, pues no es casualidad. España, o sea, los dirigentes españoles están vendidos a potencias extranjeras y desde luego entre ellas a China. Y en Estados Unidos ha habido mucha cercanía por parte de la administración demócrata de los intereses chinos. Entonces, bueno, si no paramos eso, y esa es la guerra, es decir, la guerra arancelaria al final es eso. Yo creo que también, a lo mejor sin entrar en una geopolítica que por supuesto yo no controlo, pero posiblemente un proyecto como el de Golden Dawn o proyectos similares, más que el efecto de conseguir de verdad una protección real al territorio de los Estados Unidos contra misiles, puede tener un efecto, digamos, de desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera. Sí. Eso. No, yo creo que en esta tarea de contrarrestar a China que tiene Trump, ya en la previa de las elecciones de 2020, es cuando se estaba hablando en el mundo de que Trump estaba intentando acercar a Rusia hacia la esfera occidental y alejarla de China, lo cual era un movimiento estratégico muy importante para los Estados Unidos. Claro, a Trump pierde, o no pierde y se las roban, que es lo más probable en vista de algunas evidencias, las elecciones en 2020, y entonces a Rusia no le queda no le queda otra que volver a esa esfera china, que ahora Trump vuelve a intentar contrarrestar. Es verdad que China parece bastante inocua porque utiliza una forma de imperialismo que es comercial. La de voy a un país de África, te cambio tus recursos por construirte trenes en el desierto, construyo carreteras, construyo infraestructura. Es verdad que es un... Sí, que le pregunten a Ceilán hasta qué punto es inocuo el imperialismo económico chino, ¿no? Porque allí, vemos, han estado a punto de la hambruna a raíz de toda la crisis. No, claro. Sí, no, yo me refiero a que visto desde fuera no es un imperialismo en el cual China meta los tanques en un país y diga como más, poner... Claro. Más suavecito. Claro, es verdad, sí, en la entrevista que hizo Elon Musk a Trump antes de las elecciones, que a mí me pareció interesantísima porque luego porque se hablaba de forma muy relajada y muy en profundidad, y entonces luego cosas que está haciendo la administración Trump, yo creo que no las entiendes más cuando has escuchado cuáles eran los planteamientos iniciales. Y entonces decía Trump, no puedes, en política internacional, no puedes situar a tus dos principales amenazas, no puedes obligarles a que colaboren. No puedes. Y eso es lo que hizo la administración Biden. Entonces, uno puede pensar lo que quiera de la guerra de Ucrania. Yo tengo clarísimo que no se puede agredir a una nación por ningún motivo de esa manera, como ha hecho Rusia, invadirla, etcétera, etcétera. Pero aparte de otras consideraciones, como que esa guerra está estancada, etcétera, etcétera, es importante parar la expansión china y plantar cara a la expansión china. Y para eso es decir, a mí me gustaría, por supuesto, que Rusia y que cualquier país avanzara hacia la democracia o se acercara a la democracia, y sobre todo que fuera un aliado de Occidente y de sus libertades, lo cual no quiere decir nada sobre el conflicto, sobre la guerra o sobre la invasión y la agresión de Rusia a Ucrania. Y dicho esto, la amenaza para los Estados Unidos desde hace 30 o 40 años, quiero decir, en el área exterior de los Estados Unidos saben, desde hace 30 años al menos, que la amenaza de futuro es China. Claro. Con lo cual habría que preguntarse por qué Kissinger quiso dar el paso de normalizar a la China comunista. O sea, es que fue una apuesta absolutamente suicida. Sí. Fue la apuesta de, normalizamos a China, la intentamos atraer a Occidente para contrapesar a Rusia. China, si se desarrolla, pues entonces eso traerá consigo la democracia. Pues no, o sea, estábamos aplicando criterios occidentales a una sociedad que se mueve con otros criterios. Y con otro tiempo, con otros plazos. Lo que pasa es que esto no estoy justificando a
a Kissinger o la administración norteamericana, pero esto era antes de la Guerra Fría, de la caída del muro. Esto era cuando todavía... Sí, es que ahora hay un nuevo paradigma por completo. Y a mí, una de las cosas que más me llama la atención, que lo comentabas, es cómo algunos políticos occidentales que hacen bandera de ciertas cosas, también representantes económicos, empresarios, se acercan a la órbita china. A mí me parece muy, muy curioso que, claro, cuando tú dices no soportar a Trump, porque Trump tiene determinadas políticas que son políticas bastante de sentido común, es decir, el antiprogresismo de Trump o el por ejemplo, el antifeminismo que podríamos considerar de Trump, que se le achaca, es una tontería comparado con el antifeminismo chino. En China no puedes decir en Weibo simplemente la palabra feminismo, no puedes, está prohibido. Está terminantemente prohibido. Si a ti Donald Trump te parece homófobo como le acusan, por no sé muy bien por qué, porque simplemente lo que ha dicho es, oye, un hombre es un hombre, una mujer es una mujer, pues entonces vete a China y mira realmente el trato que se tiene allí con los homosexuales. No sé si os ha pasado... Sí, perdona. No. No sé si os ha pasado, a mí me ha pasado que no ya discutiendo con gente de izquierdas, sino discutiendo con personas no socialistas, pues si considerarán de derechas o de centro o lo que sea, cuando se lanzó este maniqueísmo brutal contra Donald Trump, ¿no? Que aprovechando el tema de la entrevista con Zelensky, etcétera, ¿no? Y entonces ya parecía que en realidad no se podía ni siquiera hablar de la guerra de Ucrania, ni de la necesidad de terminarla, ni de tal, sino solo de que Trump era muy malo, Trump es un tal, y el otro Vance también, y además le insultaron, y yo decía, vale, de acuerdo, te cae muy mal, y además es muy bestia, y muy vasto, y muy todo lo que sea, pero vamos a hablar de política. Bueno, pues ese maniqueísmo tiene como efecto que ya no hay discusión posible, hasta el punto de que se está hablando algo de los Estados Unidos y dice, bueno, ahora mismo no sé si va a poder mi hijo, ¿pero por qué? ¿Por culpa de Trump? O sea, como si... Trump es lo que decíamos los estudiantes, el hámster se ha comido mis apuntes, ¿no? Pues es eso, ¿no? Por y entonces, cierto, perdona, no, solo decir que entonces en estas discusiones, repito, con gente no de izquierdas, pues sale uno y dice tranquilamente, dice, bueno, lo que tenemos que hacernos es aliarnos con China. O sea, ¿quién te ha convencido de que tu aliado ha dejado de ser Estados Unidos y ahora es un régimen totalitario que tiene a millones de personas y ese sí genocida? Claro, que tiene a los ligures en campos de concentración, que tú podrás discutir la política exterior de Estados Unidos y muchas otras cosas. Es muy curioso que representen a Donald Trump como lo han representado en revistas con mucha relevancia, como la revista Time, prácticamente como si fuera Hitler. Tremendo. Y que al Partido Comunista Chino, que ha ido mutando y se parece mucho más, si tú observas el Partido Comunista Chino, es muy similar al NSDAP alemán en muchas de sus tesis. Es un partido político que aparentemente ha aprobado la propiedad privada por 70 años. En China tienes propiedad privada durante 70 años, después el terreno vuelve a manos del Estado, entonces es esa propiedad privada un poco tramposa, que tal. Hemos visto el tema, tiene un componente étnico el Partido Comunista Chino, es decir, con el tema de los yures, tiene una retórica muy fuerte de la nueva China, el sueño chino, de tal. Esto apela un poco a la raza y el triunfo, tal. Y claro, a mí me resulta curioso que esta izquierda o estos cúmulos progresistas que precisamente se pasan el día señalándote a ti como un fascista, como un nazi, como una persona que tal, realmente aquellos que sí que cumplen gran parte de estas proyecciones, no les ven así. Me resulta también, lo veo con Palestina muy claramente. Es decir, un país, en Palestina la pena por ser homosexual son 10 años. Es decir, está clarísimo. Dime tú en qué país de los que ellos denominan como nazi, la pena de prisión por ser homosexual es 10 años. No lo veo con Meloni en Italia, no lo veo con Trump en Estados Unidos, no lo veo con Víctor Orbán en Hungría. Pero sí que pasa curiosamente con aquellos países con los que tiende a aliarse la izquierda. Yo no doy consejos a nadie, pero empieza a ser necesario romper ese maniqueísmo. Entonces yo ya empiezo a decir abiertamente, por supuesto que prefiero a Trump que a China o que al gobierno chino. Pero no solo eso, sino que por supuesto que prefiero a Trump que a Biden. Por supuesto que prefiero. Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que hace la administración norteamericana, ni ahora, ni antes, ni probablemente mañana.
Pero por supuesto que la guerra por la libertad y la prosperidad en Occidente es un modelo de libertad que representan los Estados Unidos, y no solo los Estados Unidos, y contra eso hay que atacar. ¿Prefieres de verdad a un grupo asesino como Hamas que al agredido a Israel? O sea, de verdad, ¿o eres equidistante? Pues allá tú, a mí me parece una barbaridad. ¿Prefieres de verdad a un proyecto crecientemente totalitario como el de la Unión Europea y, por supuesto, la dictadura genocida china? ¿Prefieres eso de verdad a Donald Trump porque te cae muy mal, porque es muy tal? Se nos acaba el tiempo. Yo, simplemente una pregunta, don Asís, ¿sí o no? Yo tengo la sensación de que de cara a la sucesión de Trump, que todo el mundo daba por sentado que iba a ser J.D. Vance, yo creo que quien está ganando enteros día a día es Marco Rubio. Sí, ¿Está usted de acuerdo? Sí, completamente. ¿Usted también? Sí. Vale. Pues estamos todos de acuerdo. ¿Qué tertulia tan rollo? Doña Carmen Carbonell. ¿Qué tal, don Luis? Muy buenos días de nuevo. Hoy estamos reportando, como les hemos dicho desde esta mañana, desde anoche, que se cayó Twitter, algunas incidencias en cuanto a que pues hay gente que no le aparecen los mensajes, hay gente que no le aparece el timeline entero. En cualquier caso, nosotros esta mañana colgábamos una pregunta que era: ¿qué le parece que el PP asuma también la retórica antisemita de Sánchez y de sus socios? 3 opciones: la primera me parece bien, la segunda me parece mal, la tercera no tengo opinión al respecto, porque es verdad que hay algunas personas que dicen, joder, pues son temas muy complejos, prefiero no mojarme. Don Luis, el 93% de los encuestados en Twitter les parece mal que asuma esa retórica antisemita el Partido Popular, les parece impropio de un partido como es el Partido Popular, pero fíjese, don Luis, porque hay un 4% que dice que le parece bien y un 3% que no tiene opinión al respecto. Esto, ya les digo, son los resultados de Twitter. Hay comentarios como uno de Santiago Valladares que me ha hecho bastante gracia, porque dice: por una vez que el PP no es cínico ni hipócrita, deberíamos felicitarnos. Se refiere precisamente a la gente que ha dicho que le parecía mal, ¿no? Que hubiera asumido. Don Santiago ha votado que le parece bien porque así se muestra el PP tal cual es. Porque así se caen esas caretas de goma, y entonces en un momento determinado pues ya podemos conocer cómo es el Partido Popular según respecto a qué temas. Ana Sedano en Twitter dice que hace tiempo que el PP está en caída libre, sin frenos. Ella no espera nada de Feijóo, dice que demuestra cada día que es igual que el PSOE. Me acordaba también precisamente de las palabras de Felipe González que escuchábamos esta mañana, ¿no? De ese conchabeo entre el Partido Popular y el Partido Socialista en la Unión Europea, y como luego pues estaban, como él decía, buenísimo, lo con de ese Felipe teatrillo González en la política nacional, mientras que en Europa se dan la mano sobre todo para mantener ese statu quo que les interesa tanto a ellos en la parte política. Bueno, me voy con las publicaciones de YouTube. Andrés París dice: ¿cuándo se darán cuenta los españoles que votar el PP es lo mismo que decir que queremos seguir sumidos en la ruina, la mentira y la gran farsa que representa este partido? Muy crítico Andrés París con el Partido Popular. Y Adela Soto Quesada incide en esto que ya decía Felipe González, que el PP y el PSOE llevan repartiéndose España muchos años, engañando a los españoles, y que realmente estos dos partidos son realmente lo mismo. A mí me parece tan brutal la propaganda antisemita y la manipulación del conflicto en Gaza. Me parece tan brutal, y que solo intento que la gente conozca la realidad, porque el bombardeo televisivo y en medios es tan brutal que es difícil combatirlo. Bueno, no, el Partido Popular va en su línea, ¿no? Es que al final el Partido Popular está ejemplificando todo el rato que va de la mano con el Partido Socialista, compra su batalla cultural, sí. No ha renunciado totalmente a dar cualquier tipo de oposición, de hacer cualquier tipo de oposición, incluso a los dogmas culturales que impone la izquierda en España. Claro, y partiendo de esa base no es algo extraño. No es algo extraño en absoluto. Yo creo que es verdad que no ha llegado a los puntos del Partido Socialista con esa, no sé cómo dijo el otro día en el Congreso, no tal, con un país genocida, pero es la línea que está siguiendo el actual Partido Popular, y esto la gente lo tiene que saber. Sí. Bueno, yo espero que el Partido Popular tenga bien responder a la pregunta que les hice ayer a través de Twitter. Ha dicho el portavoz del Partido Popular, Borja Semper, que Netanyahu está cometiendo atrocidades en Gaza. Por favor, querría que me las enumeraran para irlas contestando una por una. Ya que dice que hay atrocidades, ¿podría el PP decirnos exactamente qué atrocidades está cometiendo Netanyahu?
pero claritas. Si mañana entregara las armas Hamás, que ha sido el agresor salvaje, y entregara a los rehenes que quedan, o los cuerpos incluso de los rehenes que quedan, mañana no tendría fuerza Israel para continuar la guerra. Yo creo que uno de los problemas es que además los está utilizando políticamente, lo están intentando utilizar políticamente. Es una de esas cosas a las que se está agarrando la izquierda, así como el guerra civilismo. Pues el otro gran tema es el tema de Israel-Palestina. Yo estoy, convencido de que les da exactamente igual la crisis humanitaria de la que hablan en los derechos humanos. Exactamente igual. Exactamente igual. Y eso es lo que me parece preocupante, que verdaderamente con una cosa como que es una tragedia, como es la guerra, se convierta en tu signo político. El Partido Popular lo único que hace es ver, bueno, pues si entonces el PSOE va por aquí culturalmente y hace cálculos políticos y dice, bueno, pues entonces por aquí. Sí, pero asesinando judíos por ser judíos, es un buen momento para atacar a los judíos, ¿no? Es un buen momento para que nuestros políticos insulten y ataquen a los judíos. El momento en que están persiguiéndolos y cazándolos por las calles. Este antisemitismo tiene distintas caras, pero es el mismo. Que lean los diarios de Klemperer. A mí lo que me preocupa no es la izquierda, ni son los podemitas, porque sé de dónde vienen y sé lo que son. A mí lo que me preocupa son la gente normal, que se traga las mentiras del antisemitismo, como se las tragó en la Alemania de Hitler y en la Europa de los años 30 en muchos otros países. Netanyahu dijo antes de ayer, oiga, la guerra puede acabar mañana. Mañana. Liberen a los rehenes, devuélvanos los cadáveres de los rehenes muertos. Que se desarme los palestinos, que entreguen las armas que tengan y que los líderes de Hamás se larguen de Gaza o se entreguen a la justicia israelí, y que después se monte un gobierno en Gaza que no esté controlado por los terroristas. ¿Alguna de esas peticiones es irrazonable? Yo creo que no, ¿no? Bueno, pues oiga. Y no solo eso, don Luis, acuérdese usted que había un plan de 3 fases, se hizo la primera fase, no cumplió el ejército terrorista de Hamás con lo que se había pactado y a partir de ahí no se siguió en ese proceso, ¿no? En cuanto a la liberación escalonada de rehenes, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay que recordar, pues es más de 50 personas que están retenidas, como decíamos, se cree que hay 30 personas vivas y que el resto serían cadáveres. Pero Borjita dice que es que cometen atrocidades. Es que Borjita es muy listo. Sí, es que Borja Semper cree que hay que construir el futuro de Euskadi con Bildu y el futuro de Gaza con Hamás, para ser coherente, ¿no? Pues sentarse en la mesa de los terroristas, don Luis. Sí, los siguientes somos nosotros. En fin, bueno, no ponemos nada. Despedimos a nuestros tertulianos. Don Asís Zimmermann, muchísimas gracias. Un placer, de verdad. Don César Pintado, muchísimas gracias. Doña Carmen Carbonell, gracias por traernos la opinión de los oyentes. Y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos quiere decir que no podemos ni debemos desanimarnos. Buenos días, don Paco. Buenos días, don Luis del Pino. Gracias. Hasta finales del siglo XV, todavía una pequeña parte de España estaba en poder musulmán y su final expulsión no había acabado con la amenaza, porque la piratería berberisca se había convertido en un modo de vida en el Magreb y una plaga permanente para las costas españolas y el comercio. A su desgastadora presión se añadió entonces el empuje otomano, verdadera superpotencia de la época, hasta Lepanto e incluso algo después. El Imperio Otomano fue el mayor peligro para España. El Islam amenazaba Italia, Francia y el interior de Europa, hasta Viena. Y fue en España, por sus dominios en Italia, en quien recayó el peso mayor por el sur y el este, contribuyendo también a rechazar a los turcos en el primer sitio de Viena. Hagamos historias y continuemos apostando por la verdad, que Sánchez quiere que hablemos y echemos a Israel de Eurovisión. ¿Para qué? Para que olvidemos hablar de Chávez, Griñán, Coldo, Ábalos, Begoña Gómez, Pilar Bulería de los impuestos, de la vivienda, de sus responsabilidades en la Dana, del apagón, de los trenes, de la delincuencia y así una biblioteca de desafueros. Ayúdenos
o ayudemos unos a otros divulgando esta realidad de comunicación. El Toro Televisión y Radio Libertad. Y recuerden, mañana es el día de María Auxiliadora. El lunes más y mejor. Punto final.